Bueno, Leni Riefenstahl estudió el baile clásico, en la tradición que había inaugurado Isadora Duncan, que hizo el revival del teatro, del baile supuestamente de la cultura helénica, etc. Había cultivado también el montañismo, esquiaba, en fin, era una mujer con una gran actividad física, una mujer muy dotada y actriz de cine. Ella trabajó en varias películas, sobre todo con Arnold Fanck, que era un director, un geólogo especializado en cine de montaña, cine montañista, que es un género típico del cine alemán de la época. Bueno, el caso es que Leni Riefenstahl, cuando llega Hitler al poder, como tantos alemanes, no fue un caso solo, único, quedó fascinada por la figura de Hitler. Y es verdad que objetivamente, caramba, pues Alemania estaba en situación caótica y con grandes desgarros sociales y en un clima social muy turbulento y con problemas de inflación tremenda y de desempleo, etcétera, en parte por la depresión económica de los años 30, la gran depresión que irradió desde Estados Unidos a todo el mundo, a toda Europa. Y es verdad que Hitler, cuya condición demoníaca está fuera de duda, consiguió levantar económicamente el país. Esto es cierto. La prueba es que cuando estalló la guerra, en pocos meses ocupó Polonia por un lado y llegó hasta los Pirineos por el otro. Esto levantó en 5 años, levantó un ejército, el más importante de Europa. Por tanto, hay que reconocer que tuvo un sistema económico eficiente, vamos a decirlo así para entendernos, ¿no? Y bueno, esto supongo que sedujo había mucha literatura sobre el nazismo, ¿no? Y parece que el nazismo atrajo a las clases medias, por supuesto, pero también a una gran parte de la clase obrera depauperada y en paro, ¿no? Es poco sabido que rodó una versión, antes del famoso Triunfo de la Voluntad, que fue el rodaje que luego comentaré, del Congreso del Partido Nazi en Nuremberg el año 34, ya Hitler le encargó que rodase uno anterior, que me parece que no se conserva, o por lo menos yo no lo he visto, ¿no? En todo caso, como quedaron satisfechos del trabajo, Hitler le pidió que rodase el Congreso del 34 de Nuremberg. Se hacían en Nuremberg por una razón, porque el partido se había fundado en Nuremberg, que era la ciudad emblemática, y por eso los juicios de los aliados contra los nazis se hicieron en Nuremberg, por el simbolismo de la ciudad, ¿no? Y entonces ella puso una serie de condiciones, dijo que, bueno, primero que nadie se interferiría en su trabajo, que pedía que no hubiese ningún control, porque ella con Goebbels tenía relaciones un poco difíciles, según cuenta en sus memorias, ¿eh? En fin, todo lo que Leni Riefenstahl ha dicho luego hay que someterlo a caución, porque evidentemente es un personaje polémico y todo hay que ponerlo un poco entre paréntesis, pero según ella es cierto que Goebbels procuraba beneficiarse sexualmente de todas las actrices, porque era un depredador sexual y demás. Esto está muy documentado, y la película de Trueba, La niña de mis ojos, satiriza esta satiriasis de Goebbels, que perseguía a todas las mujeres del cine. Y ella cuenta que en una proyección estaban oscuras, estaba sentado lo de Goebbels, y Goebbels le puso la mano en el muslo. Entonces ella la apartó, etcétera. Bueno, tal que con Goebbels no tenía buena química, según ella, ¿no? Goebbels, como no está, no conocemos su versión. Y tal vez porque ella era una mujer muy independiente y recibía encargos del Führer, de Hitler, directamente, sin pasar por el Ministerio de Propaganda, con lo cual tenía una autonomía que molestaba un poco al ministro. Sea como fuere, el caso es que Hitler le encarga que ruede el Congreso del 34 de Nuremberg. Entonces ella pone las condiciones, que no haya ninguna interferencia en la producción por parte del ministerio, que sea una producción suya, de Leni Riefenstahl, aunque luego al firmar el contrato, efectivamente, ella aparece denominada como delegada del partido, y el dinero de la producción
aunque ella es la productora es de ella, pero el dinero de la producción viene del partido. Por tanto, esto es lo que ha permitido luego, después de cuando la guerra se perdió y vieron todas las cuestiones jurídicas sobre la propiedad de los bienes nazis, esta película ha sido considerada un bien del partido, por tanto, de uso universal, porque el partido se disolvió, etcétera, ¿no? Aunque ella ha intentado reivindicar la propiedad jurídica de la obra, pues no, y por eso en tantas películas vemos fragmentos reproducidos del Triunfo de la Voluntad, ¿no? Y el Triunfo de la Voluntad, que es una película soberbia, extraordinaria, es una obra maestra de la propaganda. Bueno, se inicia con un famoso prólogo, en el cual Hitler en un avión vuela hacia Nuremberg para inaugurar y participar en el Congreso del Partido, y empieza con las nubes y no vemos a Hitler, vemos solamente el avión y las nubes, y de pronto cuando llega a Nuremberg las nubes parece casi como un milagro celestial, ¿no? Las nubes se disipan y vemos la ciudad, y no solo vemos la ciudad, sino que vemos la sombra del avión como un águila a lo largo de una avenida central de Nuremberg. Realmente es muy espectacular, es un prólogo wagneriano, tiene algo de bíblico y de wagneriano y de grandeza, porque repito que era la Riefenstahl una mujer de gran talento visual. Y a partir de esta llegada, entonces viene, bueno, después del prólogo pues empieza ya en tierra, baja Hitler del avión, con uniforme, luego baja Goebbels con una gabardina, con lo cual se marcan las diferencias entre la solemnidad del uniforme con la cosa prosaica. Es una película destinada a glorificar a Hitler, por una parte, en una época pretelevisiva, no había televisión, por tanto la imagen de Hitler no estaba tan difundida como hoy día están los líderes políticos que entran en el comedor de casa, o en la sala de estar. Tenía también como misión escenificar la fusión y la comunión de lo que ellos llamaban Ein Reich, ein Volk, ein Führer, es decir, un pueblo, un imperio y un jefe. Esa comunión, el jefe, el partido y el pueblo, era todo uno. Esa idea mística típica de los dictadores, ¿no? Esa comunión mística en donde el culto a la personalidad del jefe se confunde con el calor de las masas, ¿no? El líder carismático. Bueno, lo que llamó Max Weber líder carismático, un poco retorcido, porque evidentemente conducido interesadamente a esta operación política. Y es muy interesante, por ejemplo, cuando se dirige Hitler en coche hacia su residencia en Nuremberg, él va saludando con saludo fascista, pero con la mano, él muchas veces saludaba con la mano para atrás, la palma abierta para atrás, ¿no? Y tal vez fue un azar, seguramente fue un azar del rodaje, pero un azar afortunadísimo que la directora supo aprovechar, y es que en la mano incidía el sol de la mañana, igual que la mano se convertía en un recipiente de energía solar, y ella rueda primero los planos de la mano, que aparece efectivamente con esta metáfora, esta imagen simbólica de que él recibe la luz divina, la luz de los dioses que alimenta su energía personal, ¿no? Y está llena de hallazgos formales, llena ya. Y las escenas de masa son impresionantes y han seguido siendo utilizadas, hasta el punto que durante la Guerra Mundial el servicio de contrapropaganda norteamericanos, la Office of Foreign Information, la Oficina de Información de la Guerra en Washington, ellos tenían copias de todas las películas de la Riefenstahl, ¿no? E intentaban hacer remontajes para hacerla desagradable, ¿no? Para negativizar su contenido, ¿no? Y leí una entrevista muy interesante con Van Dyck, uno de los que trabajaba en el departamento de contrapropaganda, diciendo que nunca lo consiguieron por la razón de que todo es un gran espectáculo y es imposible dar la vuelta a un gran espectáculo, que siempre es atractivo, por mucho que... Y efectivamente, aunque uno no sea nazi, o sea, no hay que ser nazi para admirar y para quedar realmente embobado. Otra razón por la que se rodó esta película es porque había habido el caso Rom. Rom era el líder de las SA, de la Sturmabteilung, que era muy ambicioso, quería llegar a ser ministro del ejército, había intrigado, y como estaba intrigando, Hitler se lo metió encima y un buen día ordenó a los SS
vamos, que tiene una escabechina en los cuadros de la SA, ¿no?, que lideraba Rom. Episodio escenificado por Visconti en La calle de los dioses, por cierto, ¿no? Aparte que Rom era homosexual y se dice que en la SA esto ya había todo un lobby homosexual, en fin, lo que fuere. El caso es que hubo una escabechina de los cuadros superiores de la Sturm-Anteilung, de la SA, y claro, eso había creado una cicatriz, una herida profunda en el partido, porque eran unos cuerpos de élite, la SS y la SA eran los cuerpos de élite. Y en ese congreso se escenificó la reconciliación, el lavado, el paso de página, y cuenta nueva de este episodio innombrable. La prueba es que se alude a él, en varios discursos se alude sin nombrarlo, se dice, hace poco hemos padecido algo que no esperábamos, en fin, lo mencionan sin decirlo, ¿no? Bueno, esa película es una película extraordinaria, tan extraordinaria que recibió, cuando se exhibió en París, en la Exposición Universal del 37, y en ese momento en Francia gobernaba Frente Popular, recibió la medalla de oro, ¿no? Es verdad que la guerra no había llegado todavía, pero da idea de hasta qué punto fascinó esta película, ¿no? Como fascinaría Olimpiada, que Stalin le envió un telegrama de felicitación a Leni Riefenstahl, el soviético Stalin, a la nazi Riefenstahl, por Olimpiada. Visto con perspectiva, estas cosas, pues bueno, pues son curiosas de constatar. El caso es que hubo también algún incidente. Bueno, esa película, hay una polémica sobre si es documental o no es documental, o es un falso documental. Es documental. Ella se defendió, porque luego ella, claro, al acabar la guerra fue detenida y fue sujeta a un proceso de depuración política, ¿no? Y ella se defendió siempre diciendo que no, que aquello era un documental. Ella había puesto la cámara y había retratado lo que pasaba delante de la cámara, por tanto, y no había voz en off, no había narrador, que es verdad, por tanto, no era una propaganda, sino que era un documento de algo que había ocurrido históricamente, ¿no? Bueno, esto es solo en parte verdad, porque la verdad es que el Congreso de Nuremberg, lo sabemos ahora, y ya entonces, pues se publicó en la prensa y hay un libro al respecto. El Congreso de Nuremberg se organizó como una gran puesta en escena para las 30 y pico cámaras de Leni Riefenstahl, de modo que se construyeron pasarelas, travelings, torretas de rodaje, ascensores, es decir que ¿qué os ocurría también en el Olimpiada? Luego también, por cierto. Es decir, que se preparó todo como una gran puesta en escena diseñada por Albert Speer, entre otros, que fue el que inventó esas columnas de luz con focos de proyección de antiaéreos. Fue una gigantesca puesta en escena al servicio y pensado y al servicio de las 30 y pico cámaras que utilizó Leni Riefenstahl. Por tanto, era un espectáculo organizado y rodado documentalmente. Por tanto, ahí hay que añadir todavía otra cosa, que luego en la postproducción se añadieron aplausos, vivas, se rodaron planos de raccord, por tanto, es muy discutible que sea un documental. En todo caso, es cierto que se rodó lo que pasaba ante la cámara, pero aquello estaba construido para la cámara, ¿no? Ante esta crítica, que es veraz, que es auténtica y que limita el valor documental de la película, bien es verdad que ella inauguró una práctica mediática que todas las democracias del mundo siguen hoy día. Cuando se organizan mítines y congresos de los partidos, el mítin se hace no para la gente que está presente, también, pero es menos importante, se hace sobre todo para los medios, ¿no? Por tanto, esto que la Riefenstahl inauguró, hoy día en la red televisiva es un lugar común. Los mítines se hacen para los medios, más que para la gente que está presente, ¿no? Pero ella fue pionera de todo esto en una época pretelevisiva, ¿no? Y por tanto, la película circuló por toda Alemania. Y hubo un incidente porque, claro, Hitler, como ocurre con todas las dictaduras fascistas, con todas, tenía mucho cuidado en tener contento a los militares, la relación de partido y militares, y eso pasó también con Mussolini, etcétera. El famoso, los dos poderes, el partido y el ejército. Y el día que tenía que rodar la parte más militar del espectáculo, estaba nublado, hizo mal tiempo, y por tanto pude aprovechar muy poco material y quedó muy poco, ¿no? Y el general von Blomberg, que era el jefe de Estado Mayor, cuando vio aquella
aquello dijo, a ver, se quejó al Führer, lo habían tratado mal, ¿no? Y entonces Hitler le exigió que rodase un cortometraje, que por cierto he visto hace algún tiempo por algún sitio, magnífico, que es dedicado únicamente a las Fuerzas Armadas, ¿no? Para que quedasen contentas con eso, ¿no? Bueno, visto esta película, pues, tuvo sus premios y tuvo, en fin, porque realmente es muy buena y además es un modelo de cine de propaganda. ¿Por qué? Por el sentido coreográfico. Ella venía del baile y tiene este sentido de la armonía, de la coreografía. Y realmente, si hubiera que hacer un resumen de la estética de la Riefenstahl, yo diría que consiguió armonizar una concepción estética neoclásica, geométrica, ordenada, equilibrada, con algunos hallazgos de la vanguardia. Montaje rítmico, que Ruhlmann, hemos mencionado antes a Ruhlmann, de modo que esta capacidad para combinar el rigor y la austeridad de lo neoclásico con la inventiva de la vanguardia, en términos visuales, es un prodigio que nunca más se ha repetido, este raro equilibrio, ¿no? Bueno, el éxito de esta película hizo que cuando se plantearon las Olimpiadas del verano del 36, que por cierto coincidieron con el estallido de la Guerra Española, ella tenía otros proyectos. Estaba ya preparando el guión o el proyecto de una versión de Tierra Baja, de Ángel Guimerá, a través de la versión operística. Había estado en España localizando, tenía estos proyectos y a ella le estorbaba un poco apartarse de sus proyectos y hacer una cosa de encargo, ¿no? Pero en fin, como el Führer le pidió y como le garantizó que no hubiera interferencias y que era el último encargo que hacía, porque así él lo exigió, pues por eso lo hizo, ¿eh? Y entonces Olimpiada sí lo hizo a gusto, porque estaba más en consonancia con su sensibilidad. Ella, como he dicho antes, había estudiado baile, había practicado el baile clásico en el sentido de la tradición helenística del baile, ¿no? De la escuela de Mary Wigan, etcétera, que venía de Isadora Duncan, del revival clásico. Le encargaron la película y la película también la diseñó ella, como había hecho el Triunfo de la Voluntad. Es decir, que el Estadio Olímpico fue un gran plató con las cámaras precondicionadas y con las pasarelas, las torretas, las rampas, las fosas para las cámaras, etcétera, ¿no? Y repitió la operación y con mucha rentabilidad, ¿no? La primera parte está prácticamente, bueno, hay un prólogo, como ocurrió en el Triunfo de la Voluntad. El prólogo de Olimpiada, igual que había un prólogo mítico, celestial en el Triunfo de la Voluntad, también hay un prólogo también anclado en el pasado mítico de la Grecia helenística, con los atletas, con el discóbolo, incluso ella prestó su cuerpo desnudo, porque hay los atletas desnudos tirando la jabalina y el disco, etcétera, y salen también unas muchachas desnudas bailando, y una de ellas es Leni Riefenstahl, porque además el nazismo tenía un componente pagano. Curioso, porque el fascismo español nunca lo tuvo, porque el peso de los curas, el peso de la Iglesia era tan grande que ni desnudos ni puñetas. Es que aquello, sí, la cosa nazi venía de la cosa mítica, germánica, porque además Hitler admiraba mucho la cultura, con razón por otra parte, la cultura de los dorios, sobre todo la cultura dórica, porque tenía la teoría, dórico es el templo del Partenón, por ejemplo, ¿no? Él tenía la teoría, o el establishment nazi tenía la teoría, no sé hasta qué punto fundamentada, ¿no? Pues no soy especialista en etnografía, de que la cultura de los dorios en Grecia derivaba de unas tribus germanas que habían bajado al sur, desde Europa Central, y que al aclimatarse en Grecia habían producido la civilización dórica. Esta era una teoría más o menos semioficial, ¿no? En todo caso, había una gran admiración por la cultura clásica, y por el cuerpo y la cosa pagana, etc. Es verdad que cuando uno analiza el nazismo se da cuenta que estaba más cerca de Esparta que de Atenas. La crítica ideológica ha señalado que el esfuerzo humano del atleta está visto no tanto como un acto gratuito, lúdico, sino como en términos de rendimiento, de productividad.
de economía, que no es una Visita mirada mi inocente canal. sobre el despliegue de la energía humana, sino que es una mirada interesada y que también podría llamarse, subtitularse Olimpiada, el triunfo de la voluntad, porque hay este esfuerzo emulativo de los atletas, etcétera. Bueno, es una crítica que puede discutirse, pero la señalo porque se ha dicho, ¿no? Otro elemento de crítica es más sutil, y es que el saludo olímpico se efectuaba, y se efectúa todavía, supongo, con la mano, con el brazo derecho extendido y la palma hacia abajo, lo cual tiene cierta similitud visual con el saludo nazi. Hay una cierta ambigüedad. Entonces, la Riefenstahl aprovecha que algunos equipos, como Francia, por ejemplo, saludan con el saludo olímpico con la mano extendida, y ahí, eso claro, eso hay que ser un experto para saberlo, yo lo sé porque lo he leído. Entonces, claro, parece que abundan mucho más los saludos nazis de lo que realmente abundan por la confusión entre el saludo nazi ortodoxo, el saludo romano, se llama así, y el saludo olímpico, ¿no? Aunque es verdad que hay bastantes atletas, no solo alemanes y no solo italianos, que saludan con el saludo nazi, efectivamente, ¿no? Curiosamente, los americanos, en cambio, hacen un saludo militar, se ponen la palma de la mano en la frente, como si fuese el ejército, ¿no? Bueno, entonces esta película pues se rodó también, fue un trabajo colectivo que ella dirigió, hay un gran trabajo de montaje, muchísimo, el montaje es muy importante en esta película, incluso más que en lo anterior, porque había más cosas heterogéneas que sintetizar que en Triunfo de la Voluntad. Y bueno, yo creo que hay unanimidad hoy día en decir que pese a que a grandes directores con posterioridad han rodado eventos olímpicos, Juegos Olímpicos, entre ellos Carlos Saura, por cierto, pero también con Ichikawa en Japón y grandes directores de primera línea, ninguna versión de las Olimpiadas ha conseguido superar este clásico en blanco y negro, por cierto, en blanco y negro, con emulsiones más lentas que las actuales, etcétera, con cámaras menos perfectas o menos compactas, pero realmente el sentido del ritmo, el sentido del montaje, el sentido del encuadre, abunda mucho, cosa que era frecuente en el cine alemán, el ángulo contrapicado, la cámara baja, a veces funcional, porque si el atleta salta, hay que poner la cámara baja, pero en fin, eso da una grandeza al sujeto que encuadra, ¿no? Porque el encuadre contrapicado deriva de una práctica artística del Renacimiento, cuando se redescubre las estatuas de la antigüedad clásica, y hay esta admiración por la cultura clásica, claro, el dibujante las copia desde abajo, porque están en un pedestal, y eso efectivamente, lo que está encima siempre es superior, siempre dominante, ¿no? Orson Welles lo usa mucho en sus encuadres, por ejemplo, en el cine, ¿no? Y esa estrategia del contrapicado, que también se encuentra en el cine de Pabst, por ejemplo, ¿no? La utiliza mucho funcionalmente, y realmente hay una magnificación y un fetichismo del cuerpo humano, una especie de canto al cuerpo humano, aunque, como he dicho antes, se ha dicho a veces que era un canto interesado, que no era desinteresado, que era productivista, que era pervertido por la ideología, pero en fin, eso es un debate en el cual yo no quiero entrar ahora. Bueno, hoy día se habla mucho del documental de creación, para distinguir lo que es un mero registro de la realidad ante la cámara con una elaboración estética de la realidad ante la cámara, ¿no? Lo que se llama el material profílmico, ¿no? Y efectivamente la Riefenstahl dramatiza lo que está ante la cámara. Lo que ocurre ante la cámara puede resultar prosaico para la mirada, pero ella, con el encuadre y con el montaje, dramatiza y estiliza este esfuerzo, y por eso es uno de los pioneros del documental de creación, que a partir de algo que puede ser prosaico, que es un señor corriendo, pues lo convierte en algo emocionante, y efectivamente la llegada de los corredores exhaustos, casi derrumbados, que los acogen con mantas, los gestos que hacen de frustración alguno, ¿no? Claro, eso, es decir que es verdad que yo he rodado miles y miles de metros, ahora no recuerdo cuántos, y tenía muchas cámaras, como antes he explicado, ¿no? Y por tanto era un colectivo con cámaras ubicuas, puntos de vista ubicuos, diseminados, repartidos por fosos, por torretas, etcétera, ¿no? Y esa abundancia de puntos de vista le permitía elegir el material en el montaje. Y esta selección del montaje y el sentido del ritmo que ya tenía,
y que antes ya señalé, pues evidentemente permiten este brío, este fortísimo, hablando de términos musicales, este fortísimo de Olimpiada, que también estaba en el Triunfo de la Voluntad. El prólogo de la segunda parte empieza con los cuerpos masculinos desnudos, que se bañan, que practican la sauna, incluso casi se puede decir que hay una cierta atmósfera para homosexual, ¿no? Están encerrados en un recinto muy pequeño y se dan masajes uno al otro, etcétera, ¿no? Bueno, pero eso hay que contextualizarlo con lo que era la cultura de masas del nazismo, del Tercer Reich. Puede chocarnos ver unos desnudos integrales, es el año 36, efectivamente, llamativo, pero hay que decir que el desnudo formaba parte importante de esta iconografía paganizante de la cultura del Tercer Reich. Y por tanto, el desnudo en la mitología nazi, que es muy abundante y muy frecuente, y en este caso más, porque la Olimpiada es un culto, es una exaltación del cuerpo humano y del esfuerzo humano, se inscribe en este paganismo, en esa mitología pagana de la cual remitía el nazismo a sus orígenes, a la cultura clásica, a la cultura dórica, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces, efectivamente, es chocante porque cuando uno compara lo que hacía en esa época el cine norteamericano, y no digamos ya el cine europeo, el británico, el español, etcétera, claro, resulta de una permisividad sorprendente. Hay un libro sobre todo fundamental, que es el libro de Wilhelm Reich, sobre la psicología de masas del fascismo, en donde, por ejemplo, propone que la cruz gamada, la svástica, la famosa cruz gamada, es el esquema de una pareja copulando. Por lo tanto, es un símbolo energético, aparte que las aspas sugieren un giro rápido, energético, etcétera, etcétera, y la continuidad de la raza, etcétera. Por tanto, no había un interés hacia la sexualidad, sino que había una exaltación de la máquina humana capaz de producir hijos sanos para la patria, que es una cosa bien distinta, ¿no? Y por eso, cuando uno lee esos desnudos paganos del cine alemán, hay que saberlos contextualizar. ¿Qué significaban? Significaban exactamente eso. Significaban el principio eugenésico de hijos sanos, cuerpos sanos, para dar hijos sanos para la patria. Evidentemente, ella se defendía diciendo que ella había admirado a Hitler como político y como líder político, y que en la reconstrucción alemana hasta la Guerra Mundial, que en la Guerra Mundial empezó ya a perder fe y admiración. Está el tema de los judíos, que es un tema muy vidrioso, porque ella sostiene, con mucha vehemencia, y no es un caso único, que ya no sabía nada del Holocausto, y como ese juicio se ha repetido tantas veces, pues bueno, también es verdad, yo he vivido el franquismo, y en mi modestísima medida he procurado ser resistente al franquismo, ¿no? Y es verdad que cuando decíamos a algunos de nosotros que en las comisarías se torturaba, mucha gente te decía, pues tú estás loco, ¿pero qué dices? Porque, bueno, no había testigos de las torturas en la comisaría, ¿no? De modo que es muy difícil saber hasta qué punto realmente se sabía o no se sabía. Yo no me atrevo a juzgarlo categóricamente porque he vivido el franquismo y he vivido esta situación, ¿no? Pero bien, ella se defendía diciendo que admiró a Hitler hasta el 39, hasta la declaración de guerra, y que luego ya perdió el juicio y eso. Entonces, ¿qué ocurre? La Riefenstahl plantea un problema interesante para los estudiosos de estética y para la historia del arte, y es el tema de la autonomía del arte, la autonomía formal del arte, ¿no? Empezando por Wagner, por ejemplo, que era antisemita, y siguiendo por Céline y tantos escritores, ¿no? Pues, de La Rochelle, que apoyaron a los fascistas en Francia, etcétera, etcétera. Y hoy día hay unanimidad en que, o Salvador Dalí, que fue un pintor que rindió pleitesía a Franco, ¿eh? Por tanto, ahí está claro que una cosa es la ideología, que puede ser perversa, y otra cosa es la excelencia estética de la obra, ¿eh? Y eso en el caso del cine ya lo sabíamos, porque una de las primeras obras maestras del cine, que es El nacimiento de la nación de Griffith, es un panfleto racista. Y sin embargo, todos seguimos colocando en el panteón de las obras maestras de los primeros años del cine, formalizó un tipo de relato épico, colectivo, etcétera, etcétera, que es una película de propaganda racista, ¿eh?
Y nuestro admirado Eisenstein, que es un cineasta como la copa de un pino, admirable por sus hallazgos, tiene concretamente 2 películas concretas que son claramente stalinistas, que son La línea general y Alejandro Nevsky. Son películas stalinistas, lo cual no impide que sean grandes películas, ¿eh? Y luego podemos hablar de westerns anti-indios americanos. Hay tantos westerns en donde el indio era el malo, bueno, pues oye, pero eran grandes westerns. Por tanto, no hay que mezclar las cosas. Es decir, que no hay que ser comunista para admirar La línea general, ni hay que ser nazi para admirar las películas de la Riefenstahl. Porque efectivamente el arte es un sistema de formas que transmite emociones. Y bueno, y por tanto ahí traíamos en temas de estructuralismo y de semiótica, etcétera, que no hacen al caso, pero yo diría que la Riefenstahl ilustra perfectamente el tema de la autonomía estética del arte. Una obra puede ser una gran obra maestra en términos estéticos, aunque tenga unos contenidos ideológicos perversos. Eso es lo que demuestra el caso de la Riefenstahl. Ella además, que era una mujer, yo la traté, muy curiosa, muy singular realmente. Después de acabar la guerra hizo Tiflán. En Tiflán tuvo problemas políticos porque también había usado aparentemente gitanos de campos de concentración o prisioneros, porque como transcurre en España hay figuración gitana, ¿no? Y bueno, entonces se dijo que también había sido culpable de utilizar prisioneros, etcétera, de otros países. Es una película, bueno, es una película que no me parece una gran película. Es curioso porque es Tierra Baixa, que es una obra catalana, pues tiene un aire goyesco, los decorados y los vestuarios. Luego eso ahí acabó su carrera de cineasta, pero luego fue a África buscando el paraíso perdido, esta utopía del paraíso perdido, que era un poco, antes habían sido las cumbres de las montañas, ahora África Oriental, y vivió entre los nubes, hizo fotos espléndidas de los nubes, pero también se ha criticado y se ha dicho que las fotos de los nubes son una proyección de la estética grecolatina, occidental, de los cánones griegos aplicados al cuerpo de los indígenas africanos, que también es una perversión. Bueno, es un debate. Y finalmente, y estuvo en África Oriental hasta que se empezó a llenar de safaris, de turistas, y claro, que quedó contaminado, y entonces huyó de ese paraíso vía perdido, y acabó buscó su último paraíso en los fondos submarinos. Y entonces se dedicó a hacer fotografía y cine subacuático, submarino, en el Caribe, bajaba. Y yo lo conocí que tenía 90 y pico años, y me dijo que bajaba 20 metros yo tenía muchos menos, jamás bajaría en mi vida a 20 metros, ¿no? Porque La luz azul, en el fondo, es la película de la búsqueda del paraíso solitario, del disfrute del gozo para la persona privilegiada, que era ella como actriz, ¿no? De modo que es una carrera muy fecunda, una carrera modélica en cierto modo, singular, que nos demuestra que era una cineasta de gran talento, y que nos demuestra efectivamente que no siempre existe una correspondencia mecánica entre el valor estético y el valor ético de una obra, cosa que sabíamos por otra parte, por lo menos desde Sade. De Sade ya nos había advertido que uno puede disfrutar con unos textos a veces maravillosos sin necesidad de ser sádico, ¿no? Como se puede disfrutar con los textos audiovisuales de la Riefenstahl si es nazi, o como se puede disfrutar de los textos audiovisuales de Eisenstein sin ser stalinista.